Hola, mi nombre es Ángel Lucero y el día de hoy veremos dos ejercicios de armaduras espaciales del libro de Bill Johnston Masaryk. Aquí vamos. En este primer ejercicio, correspondiente al capítulo 6 de armaduras estructurales, nos indica, en la armadura de tijeras para techo que se muestra en la figura, determinar la fuerza en el elemento FG y en cada uno de los elementos localizados a la derecha de FG. Además, indicar si los elementos están en tensión o compresión. Lo primero que tenemos que hacer es definir dónde hay reacciones y cambiarlas por fuerzas. Se muestra que en el nodo A hay dos reacciones, una en X y otra en Y. Lo mismo que en el nodo L, pero solamente hay una reacción en Y. Asimismo tenemos los ángulos alfa y beta. Lo primero que deberemos hacer es determinar la sumatoria de momentos en A, que es igual a 0, lo que nos ayudará a determinar los valores de Y. Asimismo, con la gráfica podemos determinar los valores de alfa y beta, los cuales son 45 y 26.57, que nos ayudarán para desarrollar más adelante. Del gráfico podemos deducir que las fuerzas en HI, IJ y JK son iguales a 0, por lo tanto el resto de fuerzas se igualan. De ese gráfico también sabemos los valores de alfa y beta, y a través de la regla de senos podemos determinar dos de las fuerzas. Por ende, tenemos la totalidad de las 5 fuerzas igualadas. Bueno, siguiendo con el trabajo de los siguientes nodos, tenemos el siguiente triángulo que se formó y los ángulos correspondientes. Por ello, a través de la ley de senos podremos determinar los valores de la fuerza FH y la fuerza GH, que son fuerzas de tensión. Finalmente, sea el diagrama de cuerpo libre en el nodo F, determinaremos la sumatoria de fuerzas en X para obtener F de F y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y para poder tener nuestra última fuerza FG. El siguiente ejercicio nos muestra una armadura que consta de 6 elementos, un eslabón corto en A, 2 en B, una rótula en D, y nos pide determinar las fuerzas de acuerdo a la carga dada. Primero, realizaremos el DCL de la figura. Tenemos en A una reacción, en B 2 reacciones y en D, al ser rótula, tiene 3 reacciones. Seguido hacemos la sumatoria de momentos en Z es igual a 0 para determinar el valor de A. Asimismo, sumatoria de fuerzas en X y Y para poder determinar los valores de Bx y de Y. Continuando la descomposición vectorial en el nodo C, tenemos lo siguiente: sumatoria de fuerzas en el eje X para poder determinar el valor de AC, sumatoria de fuerzas en el eje Y para poder determinar el valor de BC y sumatoria de fuerzas en el eje Z para determinar el valor de CD. Por lo que nos quedan los valores de AC, BC y CD, siendo AC de tensión y BC y CD de compresión. Realizaremos la misma labor para el nodo B y tendremos la siguiente expresión. Habiendo desarrollado la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes, tendremos los valores de BA, BD y por el tanto AD también. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Ivana Flores de la Cruz y hoy explicaré dos ejercicios de armaduras espaciales del libro Bill Johnston. El primer problema que tenemos es: una armadura Warren para puentes se carga en la forma que muestra la figura. Determina la fuerza de los elementos CE, DE y DF. Para este problema aplicaremos el método de momentos. Como podemos darnos cuenta, estos tres elementos dividen a la figura en dos secciones. Dividen a la armadura en dos secciones. Por lo tanto, utilizaremos el método de reacciones. Para este método debemos hallar reacciones en apoyos. Aplicaremos momento en K y hallaremos la reacción a Y. Ahora procederemos a aplicar la sumatoria de momentos respecto a K. Sumatoria de momentos respecto a K es igual a 0. El primer elemento que tenemos es AY. Como no sabemos el valor de AY, lo vamos a hallar. Este AY va a ser multiplicado por 62.5. Los 62.5 lo hemos encontrado el 12.5 más 12.5 más 12.5 más 12.5 más 12.5. 62.5 Fs. Y esto en sentido horario, por lo tanto es negativo. Y ahora continuaremos con las fuerzas de 6.000 libras. Y esto es multiplicado, acá está la fuerza de 6.000 libras, ahora esto es multiplicado por 50 Fs. ¿De dónde llamamos 50 Fs? De estos 12.5 más 12.5 más 12.5 más 12.5. 50 Fs. Y como el signo es antihorario, le damos positivo. Y por último, la otra fuerza de 6.000 libras. Por 37.5 de estos, de 12.5, 12.5 y 12.5. También positivo.
esto es igual a 0. Y por cálculo tenemos que AY equivale a 8.400 libras. Ya hemos hallado la reacción AY. Ahora sí procederemos a hacer el corte. Como ya hemos explicado, aquí está el corte. Y ahora la sumatoria de momentos en D es igual a 0. El primer elemento será el AY, que ya le hemos hallado que es el 8.400 libras por los 18.75. Los 18.75 le hemos hallado del 6.25 más el 12.5. Pero como es en sentido horario, pues le damos negativo. Y ahora vamos a la siguiente fuerza, que es 6.000 libras por 18.5 también. Pero este 18.5 es de este pequeño triángulo que por geometría sabemos que es un triángulo isósceles. Si esto vale 12.5 y hemos trazado una recta que divide en dos partes iguales, pues esto será 6.25 y este 6.25. Entonces sería 12.5 más 6.25 sería 18.75. Pero como es sentido antihorario, pues le damos positivo. Y por último tenemos a la fuerza CE. Pues como nos podemos dar cuenta en esta figura, acá hay tres fuerzas: la fuerza DF, la fuerza DE y la fuerza CE. Ahí están las tres fuerzas. Como no sabemos cuánto es la fuerza CE, pues lo vamos a hallar. Esta fuerza CE va a ser multiplicada por 15 hasta D. Y como es sentido antihorario, pues es positivo, es igual a 0. Porque ahora sí, todo esto nos sale que la fuerza CE equivale a 8.000 libras. 8.000 libras. Positivo. Y por último, por geometría, vamos a sacar este pequeño triángulo por un lado. Y bueno, por geometría ya hemos dicho que este es un triángulo isósceles. Le vamos a trazar le vamos a dividir por la mitad. Esto vale 6.25 y este 6.25, y aquí va a estar rayado un pequeño ángulo θ. El ejercicio nos dice que este es 15 fils. Y pues, como ya sabemos por triángulos, el ángulo θ equivale a 67.38. Descomponiendo, determinamos que la fuerza DE X es igual a la fuerza DE por el coseno de 67.38, que es el ángulo. Bueno, ahora sí procederemos a la sumatoria de momentos E, que es igual a 0. Bueno, ahora aplicaremos la sumatoria en el nodo E. Como primer elemento tenemos la reacción AY, que ya lo hemos determinado que es 8.400 libras, pues por los 25. ¿Los 25 de dónde salen? Pues sale del 12.5 más el 12.5. Y como es sentido horario es negativo. Más sería la fuerza de 6.000 libras por 12.5. De este 12.5. Y bueno, por la fuerza de F, que no lo sabemos y ahora lo vamos a hallar, que va a ser multiplicado por 15, porque es hasta F, perdón, con su respectivo signo negativo porque es horario, eso es igual a 0. Y pues determinamos que la fuerza de F es igual a
menos 9.000 libras. Ya. Y por último, hallaremos la sumatoria de fuerzas X, que es igual a 0. Tenemos los 9.000 libras más los 800 libras más la fuerza de F, la fuerza de E, por el coseno de 67.38, que esto es igual a 0. Y pues hallando, determinamos que la fuerza de E es igual a 2.600 libras, que esto es la tensión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Giovanna Flores. Ahora seguiremos con los ejercicios. Dice: la armadura que se muestra en la figura consta de 6 elementos y se sostiene mediante un eslabón corto en A, 2 eslabones cortos en B y una rotura D. Determina la fuerza en cada uno de los elementos para la carga dada. En la figura observamos 3 fuerzas y una rótula. Ahora descomponemos las fuerzas y hallaremos el módulo de todas ellas. Decimos dx es igual a bx y dy es igual a by. Ahora las sumatorias del momento de z es igual a 0. Primero tenemos la fuerza A, que sería negativa porque va hacia abajo, por 10 menos 400. También es negativa porque va hacia abajo y el 400 es multiplicado por los 240 fits, que esto es igual a 0. Descomponiendo con la calculadora tenemos que es menos 960 libras. Ya obtuvimos la fuerza en A. Ahora procederemos con la sumatoria de las fuerzas X, que esto es igual a 0. Si vemos en el diagrama de cuerpo libre, observamos 2BY menos DY menos 400 libras. Esto es igual a 0. Desarrollamos y obtenemos que BY es igual a 200 libras. Ahora hemos encontrado otra fuerza en dirección a Y. Ahora hallaremos el cuerpo libre en C. Cuerpo libre. Vamos a dibujar C menos 400 libras la fuerza CA, la fuerza CD y la fuerza CB. Ahora ya veremos la fuerza CA. La fuerza CA es igual a la fuerza CA por el módulo de CA sobre CA, que esto es igual a fuerza CA sobre 26. Todo eso multiplicado por menos 24 y más 10J. Ahora procedemos con la fuerza en CB. En la fuerza CB tenemos a la fuerza BC es igual al módulo de CB sobre CB, que esto es igual a la fuerza BC sobre 25 por menos 24 y más 7K. Ahora hallamos la fuerza en CD. CD es igual a la fuerza de C que es igual a CD, el módulo de CD sobre CD, que esto es igual a fuerza CD sobre 25 multiplicado por menos 24 y menos 7K, según el diagrama de cuerpo libre. Ahora en otra hoja hallamos la sumatoria de fuerzas, que es igual a 0, y decimos que la fuerza en CA más la fuerza en CB más la fuerza en CD menos 400 libras, menos porque va hacia abajo, es igual a 0. Ahora sí, sustituimos en la fuerza CA, en la fuerza CB y en la fuerza CD. Decimos que I es igual a menos 24 sobre 26 por la fuerza AC.
menos 24 sobre 25 por la fuerza BC más la fuerza CD. Este es igual a 0. Ahora el J. En el J encontramos que es igual a 10 sobre 26 por la fuerza en CA menos 400 libras es igual a 0. Y ahora por último en K, que es 7 sobre 25 por la fuerza en BC menos la fuerza en CD, que esto es igual a 0. Ahora, en el ejemplo nos dicen, leyendo el enunciado, obtenemos que la fuerza CD es igual a la fuerza BC. Ahora sí. Continuando con el ejercicio, vamos a sustituir la fuerza BA y la fuerza CD. Ecuación 1. Menos 24 sobre 26 por 10 por 40 libras menos 24 sobre 25 dos veces la fuerza BC. Este es igual a 0. Hallando en esta ecuación obtenemos que la fuerza BC es igual a menos 500 libras. Ya tenemos la fuerza en BC. Ahora sí, en el diagrama de cuerpo libre determinamos que la fuerza BC es igual a 500 libras por el módulo de CB sobre CB. Este es igual a menos 400 libras y más 140 libras K. Y en la fuerza BA, obtenemos que este es igual a la fuerza AB por el módulo de BA sobre BA, que esto es igual a paréntesis, fuerza AB, el módulo sobre 12.21 por 10 J menos 7K. Y por último, la fuerza BD, que es igual a la fuerza BD por I. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0, como todos ya sabemos. Entonces ahora hallamos la fuerza de BA más la fuerza de BD más la fuerza de BC más los 480 libras más los 120 libras. Este es igual a 0. Y sustituimos por último, que es FBA, FBD, FBC, y decimos que J es igual a 10 sobre 12.21, la fuerza BA más 200 libras, que esto es igual a 0. La fuerza BA encontramos que es 244.2 libras. Eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Agustín Rivero Zulueta y hoy explicaré 2 ejercicios de armaduras espaciales del libro de Hibbler. Empecemos con el ejercicio 6.8. Determine las fuerzas que actúan en los elementos de la armadura espacial que se muestra en la figura. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Y para poder determinar las fuerzas de los elementos de la armadura, lo haré por nodos. Comencemos por el nodo A, que se encuentra con 4 fuerzas. La fuerza aplicada en 4 kilonewton, que se encuentra acá. La fuerza del elemento AB. La fuerza del elemento AE. Y la fuerza del elemento AC. Luego analizaremos el nodo B. Observamos que el gráfico está afectado por 4 fuerzas, que son las que ya dije, la AB, AE y AC, y la de 4 kilonewton. Y realizamos el diagrama de cuerpo libre, en la que asumimos que la fuerza AE, AB, AE y AC están en tensión. Luego realizaremos la expresión vectorial de las fuerzas. Y como la fuerza P es un dato y la fuerza AB, AC y AE son desconocidas, las vamos a expresar como su módulo por vector unitario y obtenemos los siguientes resultados. Y para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerzas en el nodo A es igual a 0
y tiene que la fuerza P más la fuerza de AP más la fuerza AC y más la fuerza AE son igual a 0. Y aplicamos la primera condición de equilibrio, en la que observamos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Z es igual a 0. Y resolviendo las ecuaciones obtenemos que la fuerza de AC es igual a la fuerza de AE, que es igual a 0. Y la fuerza de AB es igual a 4 kN. Y se cumple que el elemento está sometido a una tensión. En el nodo B observamos que el gráfico del nodo B está siendo efectuado por 5 fuerzas. La fuerza de BE, la fuerza de BD, la fuerza de BA, que da hasta ahí, y la fuerza de 2 kN, y la fuerza de unión de enlace corto que representaremos con la letra R. Y realizamos el diagrama de cuerpo libre, en la que estamos asumiendo que la fuerza de BE y la fuerza del elemento de unión de enlace corto esta tensión, mientras que la fuerza BD está en compresión. Dado la fuerza del eje Z es conocida y que la fuerza AB lo hemos obtenido anteriormente, y que la fuerza BD, BE y la fuerza de R son desconocidas, lo vamos a expresar con su módulo por su vector unitario y reemplazando obtendremos los siguientes valores. Y para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerza del nodo B es igual a 0. Tiende a ser la fuerza de R más la fuerza de AB más la fuerza de BD más la fuerza de BE más la fuerza de Z, que es igual a 0. Y aplicando las ecuaciones escalares del nodo B, aplicamos que la sumatoria de fuerza de X es igual a 0, la sumatoria de fuerza de Y es igual a 0, la sumatoria de la fuerza de Z es igual a 0. Y resolviendo las ecuaciones obtenemos que la fuerza de R es igual a la fuerza de BE, que es igual a 5,6 kN, y la fuerza de BD es igual a 2 kN. Y se cumple que el elemento de BE y R están sometiendo a un elemento BE y este está siendo sometido a compresión. Y finalmente podemos decir que las ecuaciones escalares de equilibrio también pueden aplicarse directamente a sistemas de fuerza y actualmente en los diagramas de cuerpo libre de los nodos D y C, ya que los componentes de fuerza se determinan con facilidad y demuestra que la fuerza de R es igual a la fuerza de BE y es igual a 5,6 kN y dado los resultados esto sería una tensión. Y la fuerza de BD es igual a 2 kN y entonces este sería compresión. Y por último la fuerza de AB es igual a 4 kN y esto sería una tensión. Ahora explicaré el ejercicio 6.41 del libro de Hibbeler. La armadura que se muestra en la figura consta de 18 elementos y se sostiene mediante una rotura en A, 2 eslabones cortos y en B, y un eslabón corto en G. A. Verifiquen la armadura es simple, que está completamente restringida y que estas reacciones en sus apoyos son estáticamente determinadas. Es decir, una armadura simple es aquella que se obtiene a partir de un tetraedro y cada vez se le va
uniendo tres elementos que llegan a un modo y salen a este tetraedro. Quiere decir que mi armadura está conformada por tres barras encargadas por momentos y que tiene un total de 18 elementos. Acá podemos ver los tres elementos unidos. Acá podemos ver el elemento que se une E, B y C y G. Acá también podemos ver tres elementos unidos. Que se encuentran unidos E, H, G y D. Y por último podemos ver este que se encuentran unidos D, H, C y G. Y lo primero para resolver el ejercicio es calcular las reacciones en los apoyos, que tenemos 6 apoyos y que marcaremos. Los 6 momentos son los que se encuentran en A, B y G. Acá podemos ver dos momentos, que es el AZ, el AY, el AX. Y en B podemos encontrar el AZ, ABY. Y en G podemos encontrar el G1, GY. Y pues encontremos los momentos según X, que es 0, según Y, que es 0, según el momento que en Z, que es 0. Y encontramos la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, la sumatoria de Z, que es igual a 0, y la sumatoria del momento en A, que es igual a 0. Y encontramos los resultados para resolver la ecuación. En E podemos encontrar 240 libras. Y acá resolveremos la ecuación encontrando valores en el tetraedro. Y multiplicamos y obtendremos finalmente la ecuación de los del total de los momentos, que sería más 11 BYK menos 11 BZJ más 11 GYK más 9.6 GYL más 2419.2 L 2772K menos 2640J, que es igual a 0. Y tendremos que buscar los valores de la sumatoria de momento de X, de Y y de Z, que los encontremos en la ecuación, el resultado de la ecuación de los momentos, que encontramos el 9,6 GY más 2419.2 es igual a 0, en la que obtendremos GY, que es igual a menos 251.98 libras, y eso nos quiere decir que el momento va hacia abajo y no va hacia arriba. En el momento de Y, que es igual a 0, encontramos que el menos 11 BZ menos 2660, que es igual a 0. Y nos resulta que BZ es igual a menos 240 libras. Y en el momento de Z, que es igual a 0, encontramos el 11 BY más 11 GY menos 2772 libras, que es igual a 0. Y como ya tenemos el GY, que es menos 251.98 libras, lo reemplazamos y nos resulta que BY es igual a 503.98 libras. Y ahora encontraremos la sumatoria de fuerza en X,
la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerza en Z, que son igual a 0 cada una. Y encontramos en la sumatoria de fuerza de X que AX más 278 libras es igual a 0. Y nos resulta que AX es igual a menos 278 libras. Y entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Nos da que AY más 503.98 libras menos 258.92 libras es igual a 0. Y esto nos resulta que AY es igual a menos 252 libras. Y por último la sumatoria de fuerza en Z, que es igual a 0, que nos da que AZ más BZ más 240 libras es igual a 0. Y como ya tenemos el BZ, reemplazamos y que es menos 240 libras y nos resulta que la Z es igual a 0. Bueno, acá encontramos la fuerza de CG, que es igual a la fuerza de CB, que es igual a la fuerza de CD, que nos da 0. Y abajo encontramos que la fuerza de FG es igual a la fuerza de FE, que es igual a la fuerza de FP, que es igual a 0. Entonces vamos a calcular el nodo A, que la sumatoria de fuerzas de Z es igual a 0 y la AZ es igual a la fuerza de AD, que es igual a 0, y la fuerza de AD nos daría que es 0. Y ahora calculamos el nodo D, H, que sería la sumatoria de fuerzas de Y, que es igual a 0, y entonces la fuerza de HD es igual a 0. Y la fuerza de DG es igual a la fuerza de DB, que es igual a la fuerza de DE, que es igual a 0. Ahora seguimos con el nodo H, que la sumatoria de fuerza de X es de 275 libras más la fuerza de HG, que es 0. Como sabemos que es 0, nos da igual a 0. Entonces la fuerza de HG nos da igual a menos 75 libras. Entonces estaría en compresión. Ahora seguimos con la sumatoria de fuerza en Z, que es igual a 0. Entonces nos da que la fuerza de HE más 240 libras es igual a 0. Y finalmente la fuerza de HE que es igual a 240 libras sería que está en compresión. Y ahora el nodo A, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces la fuerza de AE más AY es igual a 0. Entonces nos daría un igual de que la fuerza de AE nos da que es 252 libras. Entonces, como no tiene signo negativo, sería una tensión. Y por último, el nodo E, que nos da que la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Y calculando en el tetraedro, nos da que 240 menos 9.6 sobre 14.6 fuerza de EAG nos da 0. Entonces calculamos acá y nos da que la fuerza de EG nos da 365 libras. Y como no tiene signo negativo, estaría en tensión. Y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, calculamos acá menos la fuerza de EA. Y como ya tenemos este dato, que sería 252 libras, lo restamos sobre el 10.08 sobre 14.92 de la fuerza de EB, que nos da 0, y calculamos y nos daría que la fuerza de EB sería igual a menos 373 libras, y como tienen signo negativo sería una compresión. Y eso sería todo. Muchas gracias.